Bienvenidos a nuestro primer episodio de Yo Comunico Podcast, un espacio donde aprendemos, reflexionamos y descubrimos herramientas para comunicarnos mejor en nuestro día a día. Soy Mateo y hoy vamos a conversar sobre un tema que muchas veces vivimos, pero pocas veces entendemos. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar en público? ¿Qué papel juegan los nervios, la autoestima y las emociones en nuestra manera de comunicarnos? Especialmente en la adolescencia, a mí me ha pasado que el miedo, la inseguridad, la presión social o incluso las redes sociales pueden influir en cómo nos expresamos y nos relacionamos con los demás. Para ayudarnos a comprender mejor este tema, hoy nos acompaña un especialista, Irene Indriago, psicóloga clínica y cognitiva, parte del equipo de Yo Comunico, quien hoy compartirá con nosotros su mirada profesional sobre cómo nuestras emociones impactan la comunicación y qué podemos hacer para fortalecer nuestra confianza al momento de hablar. Así que acompáñennos en este nuevo episodio de Yo Comunico Podcast. Y bueno, ya estamos aquí con nuestra invitada especial, Irene, quien nos va a ayudar a aclarar nuestras dudas sobre las emociones y sobre cómo impactan en la comunicación. Irene, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí contigo, Mateo, en Yo Comunico. Agradecemos tu presencia porque nos vas a ayudar a entender un poquito mejor este tema de las emociones, que es muy recurrente entre nosotros los adolescentes, y sobre cómo impacta en nuestra forma de hablar. Bueno, para comenzar tenemos la primera pregunta. ¿Por qué las personas suelen evitar hablar en público? ¿Y hay algo emocional que interfiera en este proceso? Sí, generalmente sí, Mateo. Hablar en público implica exponerte a un grupo de personas y evidentemente interviene como emoción básica el miedo, ¿no? Y generalmente en el miedo tenemos dos mecanismos para afrontarlo. Uno tiene que ver con la huida, entonces yo vengo y me voy, y la otra tiene que ver con la paralización. Es decir, me quedo como en blanco, no sé si alguna vez te ha pasado, pero uno se puede quedar como en blanco sin saber qué hacer porque entramos en confusión. En ambas situaciones el miedo nos supera, el miedo toma en nosotros un nivel y una intensidad que no nos permite comunicarnos con nosotros. Podemos saber muchísimo de un tema, pero en ese momento el miedo interviene porque me siento expuesto o expuesta a un grupo de personas, a una cámara, a las luces, a un estudio que no me permite como fluir con mi conocimiento. Ok, claro, ¿a quién no le ha pasado que ha sentido miedo a la hora de exponer, ¿no? de expresar sus opiniones en público? Y creo que este tema tiene mucho que ver, tiene mucha relación con la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para mejorar el manejo de nuestras emociones? Generalmente una de las cosas vitales es conocernos, es decir, es poder comprender que tenemos emociones que nos pertenecen y no comenzar a huir de ellas, a negarnos, a pensar que no pasa nada, sino que yo las puedo afrontar. Entonces, en principio, saber que existen. ¿Cuáles son esas emociones básicas? ¿Te acuerdas de la película Intensamente? Ahí están las emociones básicas y muchas veces el poder saber cómo nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra conducta reaccionan ante esas emociones, ¿no? Eso es lo primero. La segunda cosa importante es ver la intensidad de esa emoción, porque no es lo mismo tener temor a tener miedo, y no es lo mismo tener miedo que tener pánico. Entonces, cuando nosotros sabemos en qué intensidad, generalmente yo utilizo del 1 al 10, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cuánto temor tengo? 1, 5, 8, y ahí yo puedo saber cómo intervenir sobre esto. Esta es la segunda estrategia importante, saber la intensidad. Y la tercera es qué hago para bajar esa emoción, qué hago para que esa intensidad se mantenga en un nivel de equilibrio. Y generalmente una de las cosas que debemos saber es qué nos calma. Y a veces no lo sabemos. No sabemos, por ejemplo, que me calma imaginarme el mar, o imaginarme que hay alguien tomándome la mano, o imaginarme que puedo respirar y regular esa emoción. A veces nos olvidamos de respirar. Es una emoción, es una actividad básica del ser humano, pero yo creo que la pandemia nos demostró que si no respiramos, pues realmente nos paralizamos. Y tengo una duda, ¿crees que este nerviosismo que aparece a la hora de hablar o de expresar nuestras opiniones tiene que ver con la personalidad de las personas? Generalmente el temperamento y la personalidad tienen una influencia, ¿sí? Pero también tiene que ver, la buena noticia es que se puede aprender.
Entonces, cuando nosotros aprendemos a comunicarnos y cuando aprendemos a tener esta seguridad, si bien puedo ser una persona muy tímida, por ejemplo, y esa es parte de mi personalidad, sin embargo, yo puedo comprender que ante esa timidez yo puedo accionar. Y eso puedo aprenderlo. Esa es la buena noticia. Porque si nos quedáramos solamente con que es un tema de personalidad, pensaríamos que no habría que cambiarlo. ¿Sí? Sí. Y bueno, hablando del tema de aprender, creo que se puede aprender mucho también a través de las redes sociales, ¿no? Claro, sobre todo en las etapas como la tuya, Mateo, en el tema de la adolescencia, exponerse a las redes sociales siempre va a ser una buena opción. Ojo, siempre y cuando ante esa red tengamos claro que hay personas que van a reaccionar positivamente a lo que yo estoy diciendo y estoy ensayando, o van a reaccionar negativamente, y debemos tener la fortaleza personal para aceptar que hay algunas personas que tienen opiniones diferentes y que esto no nos afecte a nosotros en nuestra estima personal. Y personalmente, ¿tú crees que las redes sociales han ayudado o han afectado la forma con la que se comunican los adolescentes? Yo particularmente, y a través de mi experiencia profesional, te puedo decir que la ha afectado mucho en el sentido de la comparación. El gran tema no es usar la herramienta de la red social. El tema es cómo yo me comparo dentro de las redes sociales con personas o que tienen más experiencia o que tienen una capacidad diferente o que se han preparado profesionalmente. Entonces, si yo que estoy aprendiendo me comparo con un profesional, evidentemente voy a comenzar a sentir como que yo no llego, como que yo no puedo. Entonces, generalmente esto disminuye la seguridad, la autoestima y esa posibilidad de seguirlo intentando. Bien, entonces cuando miramos las redes como un instrumento y no como un destino, nos vamos a sentir mucho mejor. Ok, qué importante eso de lo que tú dices, ¿no? Con las redes sociales muchas personas se comparan y a veces se bajonean, ¿no? Y eso influye más en las personas que tienen un poquito menos de autoestima que las demás personas, ¿no? Así es. Y es normal sentirse nervioso antes de hablar en público. ¿Y de qué forma estos nervios pueden afectar o jugar a favor? Bien, sí, siempre es una posibilidad, y yo lo digo, cuando nosotros vamos a una conferencia, a un taller, a una actividad que implique exponer en público, siempre vamos a sentir estos nervios. ¿Por qué? Porque nunca sabemos quién está del otro lado. Se lo decía a Mateo hace un rato. Mateo, ni sé lo que me vas a preguntar, y así puedo quizás sentir la incertidumbre. El tema es cuando pasamos de ese temor al miedo, a ese miedo que paraliza, a ese miedo que no me deja avanzar. Ahí es donde estamos en una dificultad importante, pero que podemos manejar a través de la respiración, a través de la concentración y sobre todo recordar el impacto que queremos generar. A lo mejor es una audiencia que lo va a recibir bien, a lo mejor no, y no importa, tenemos que volverlo a intentar. Personalmente, a mí lo que me pasa cuando hablo en público o expongo es que me da miedo el qué dirán de las personas. Me da miedo que me juzguen, que me critiquen, ya sea porque no manejo bien el tema o porque simplemente estoy parado ahí y soy el objetivo de la conversación de varias personas, ¿no? Sí, señor. ¿Por qué crees que nos importa tanto el qué dirán a la hora de hablar? Bueno, yo creo que también depende muchísimo de la edad y de la evolución en la que estés, ¿no? Hay personas, por ejemplo, en la adolescencia es muy común, porque ustedes como adolescentes, la parte social, sus grupos de pares, son importantísimos, ¿no? Y bueno, lamentablemente estamos en una sociedad muy llena de bullying, donde todos además se creen con el derecho de opinar como expertos ante otros, y eso evidentemente hace que uno sienta como este temor, pero lo importante es que nosotros tengamos la posibilidad de decir: voy a aprender a sentirme segura, voy a hacerlo lo mejor posible, y la primera comparación debe ser contigo mismo, ¿sí? ¿Cómo estaba yo antes y cómo estoy ahora? Y tú dices: wow, sí, lo estoy haciendo mejor. Bien. Y bueno, creo que en parte del qué dirán tiene que ver con el miedo al error, ¿no? ¿Tú crees Correcto. que el miedo al error influye en cómo nos expresamos? Sí, porque depende del significado que le des al error. Cuando tú asumes el error como
parte del aprendizaje, tú dices, ok, no lo hice bien esta vez, lo voy a volver a hacer y lo voy a hacer mejor. El tema es cuando yo vivo el error como fracaso y cuando creo que el error va a determinar mi evolución posterior. Y eso no es así. Es decir, solamente, y yo siempre evoco esta frase muy famosa, solo el que comete errores es porque lo ha intentado. El gran problema es el que no quiere cometer ningún error y nunca lo intenta. A mí lo que más me causa nervios personalmente es cuando no manejo bien un tema. Y lo que normalmente me pasa es que estudio y cuando llega la hora de exponer o de hablar, me paro al frente de todos mis compañeros y se me olvida completamente. Entonces, Eso es una cosa pasa. bien graciosa que me ocurre y Claro. es por eso que te quería preguntar si el poco dominio de un tema puede generarnos inseguridad a la hora de hablar. Absolutamente, sí, porque primero creo que una de las cosas importantes es que si voy a conversar de algo, tener la oportunidad de documentarme, de saber incluso no solamente del tema, Mateo, vamos a suponer que vas a hablar delante de un público. Es importante saber quién es ese público. O sea, no es lo mismo que yo hable del tema de emociones aquí contigo a que me toque hablar el tema de emociones delante de un grupo de gerentes, por ejemplo, de una empresa. Entonces la situación resulta ser diferente ahí. Entonces hay que conocer la audiencia, hay que conocer el lugar y hay que conocer mi conocimiento sobre el tema. En la medida en que más domino el tema, mucho mejor para yo sentirme como más seguro o segura al momento de exponerlo, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Siempre hay la posibilidad de que alguien sepa más que tú. Bien, eso siempre va a ocurrir. O a la gente que sabe menos que tú al respecto. Lo importante es que tú siempre recuerdes que tú lo que sabes realmente es lo apropiado. Bien, yo no puedo decir que yo soy experta en emociones. Bien, hay cantidades de expertos, personas estudiadas y con unas posibilidades inmensas. Lo que yo sí te puedo decir es que lo que sé, me lo sé bien. Es importante lo que tú dices porque también pasa por la confianza que uno siente en uno mismo, ¿no? Correcto. Y por eso que te queríamos agradecer por estar aquí. Siento que a los adolescentes como yo nos ha servido este nuevo episodio para aclarar nuestras dudas acerca sobre este tema y otra vez más agradecerte aquí por estar aquí y por tu tiempo, ¿no? No, gracias a ti, Mateo, y por tomarme en cuenta para estar en un espacio que sé que es muy valioso para ustedes. Y así hemos llegado al final de este nuevo episodio de Yo Comunico Podcast. Hoy aprendimos que detrás de la forma en la que hablamos también existen emociones, inseguridades y experiencias que pueden influir en nuestra comunicación. Pero algo muy importante que nos deja esta conversación es que la seguridad al hablar no significa no sentir nervios, sino aprender a manejarnos y confiar más en nosotros mismos. Queremos agradecer de forma muy especial a Irene Indriago, psicóloga clínica y cognitiva, por acompañarnos y por compartir sus conocimientos que nos ayudaron a comprender mejor un tema tan importante para los adolescentes y para los jóvenes. Yo soy Mateo y esto fue Yo Comunico Podcast, una producción de Yo Comunico. Nos reencontraremos en un próximo episodio para seguir aprendiendo a comunicar mejor.